Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de física. Les saluda el profesor David Daniel Monge Carías del municipio de Tela del departamento de Atlántida. En este caso vamos a ver el tema de procesos termodinámicos, específicamente procesos isotérmicos e isobáricos. Para iniciar vamos a compartir los objetivos de la clase. Número 1, tenemos explicar los procesos termodinámicos, isotérmicos e isobáricos utilizando gráficas presión versus volumen. Número 2, utilizar la relación de los procesos isotérmicos e isobáricos en los cálculos de calor, trabajo o energía interna. Para esto vamos a hacer una exploración de conocimientos previos. Tenemos la siguiente interrogante. ¿Qué tienen en común los siguientes objetos? ¿Será que la temperatura se mantiene en estos objetos o la presión es constante? Bien, en tres de ellos, esto nos sirve para mantener, ¿verdad?, la temperatura. El termo, la loncherita, ¿verdad?, o el recipiente para cargar comida, y el capó permiten mantener una temperatura constante. El del pistón que está al lado izquierdo es o nos muestra la presión constante. Muy bien, vamos a explicar a detalle, ¿verdad?, cómo se relaciona esto con el tema que estamos iniciando. En primer lugar, vamos a hablar de los procesos isotérmicos. Es aquel en el que la temperatura del sistema permanece constante. ¿Qué pasa al mantenerse la temperatura? Nos dice que la variación de la energía interna es cero, pero sí cambian las condiciones de presión y de volumen. Como podemos observar en el pistón, en el proceso inicial, el pistón de arriba recibe calor. Al recibir calor, este pistón en el siguiente proceso nos muestra que su volumen aumenta. ¿Qué debemos de recordar en un proceso isotérmico? La temperatura es constante, el volumen aumenta y la presión disminuye. Muy bien, partiendo de esto, y para un gas ideal, nosotros tenemos la fórmula que nos dice que PV, presión por volumen, es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. En este caso, para un proceso isotérmico, la temperatura es constante, por lo tanto, toda la expresión del lado derecho de nuestra igualdad es constante, y tanto para el pistón 1 como para el pistón 2. Por lo tanto, nos queda la expresión de presión y volumen, las cuales nos dicen que son inversamente proporcionales, y tenemos que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Qué es esto? Pues es la ley de Boyle, que ya habíamos tratado o habíamos hablado de ella. Esta fórmula la vamos a ir utilizando más adelante. Muy bien. Los gráficos para un proceso isotérmico. Como pueden observar en la imagen, tenemos un sistema o un pistón, ¿verdad?, que recibe calor y nos muestra a la par cómo se comporta el gráfico de un proceso isotérmico. Vamos a ir analizando las características de este proceso. Nos dice que la gráfica que relaciona la presión versus el volumen en un proceso isotérmico es una función inversa. También tenemos que el trabajo es el área bajo la curva que se forma debajo de esa gráfica del punto A al punto B. ¿Cómo calculamos trabajo? Tenemos la fórmula que nos dice que es igual al número de moles por R, por la temperatura, por el logaritmo natural y por la división entre el volumen final e inicial. ¿Qué otra característica? La temperatura es constante y todo el calor suministrado se transforma en trabajo. Por lo tanto, de la primera ley de la termodinámica, la cual nos dice que el calor suministrado va a ser igual al cambio de la energía interna por el trabajo, hacemos cero el cambio de la energía interna porque no hay un cambio de temperatura. Por lo tanto, tenemos que todo el calor se transforma en trabajo. Recordemos, por favor, el tipo de gráfico de un proceso isotérmico. Véanlo en la pantalla, por favor. La gráfica va y es de una forma inversa. Disminuye su presión, pero aumenta su volumen. Muy bien. Vamos a hacer el primer ejemplo utilizando estas fórmulas. Tenemos el ejemplo número 1, el cual nos dice que un gas ideal se expande como se observa en la gráfica y absorbe 5.5 joules de calor. Si el pistón tiene una masa de 4 kilogramos, ¿a qué altura se elevará el pistón respecto a su posición inicial? Bueno, tenemos el gráfico. Del momento que usted observa el gráfico, debe de ver de que existe un cambio de presión.
debe de observar usted que existe un cambio de presión. Mire, estamos primero en una presión inicial, en la parte superior tenemos una presión inicial y en la parte final tenemos una presión menor, pero el volumen 1 aumentó con respecto al volumen 2. Tomando en cuenta eso, ¿verdad? Entonces sacamos los datos y tenemos que en primer lugar la gráfica es un proceso isotérmico o muestra un proceso isotérmico. ¿Qué otros datos tenemos? La temperatura es constante. ¿Por qué razón? Porque es un proceso isotérmico. Nos dan el calor que es de 5.5 joules y la masa que es de 4 kilogramos. ¿Qué buscamos? La altura a la cual va a subir el pistón al suministrarle este calor. Muy bien. De la primera ley de la termodinámica nosotros sabemos que todo el calor suministrado en un proceso isotérmico se transforma en trabajo. Y también recordamos que el trabajo es igual a fuerza por el distancia o desplazamiento. Tomando en cuenta esto, vamos a sustituir la ecuación de calor es igual al trabajo en la segunda y nos queda que el calor es igual a masa por gravedad por altura. ¿Por qué masa por gravedad? Porque la fuerza que está aplicada sobre el pistón es la fuerza de su propio peso. Por lo tanto, nos queda que el calor es igual a la masa por la gravedad por la altura. Despejamos para altura porque es lo que nos pide el ejercicio y nos queda que la altura a la cual va a subir el pistón con respecto a la posición inicial va a ser igual al calor dividido sobre la masa por la gravedad. Sustituimos los valores, tenemos que altura es igual a 5.5 joules sobre 4 kilogramos por 9.8. Y esto nos da que la altura a la cual va a subir el pistón en este proceso isotérmico es de 0.140 metros. Muy bien, vamos a avanzar y vamos a compartir lo que son los procesos isobáricos. En este proceso, la presión se mantiene constante. El calor puede fluir hacia adentro o fuera del gas y es posible realizar trabajo sobre el gas o en contra de un pistón, como podemos observar en la imagen. Tenemos entonces que el volumen y la temperatura van a variar, pero la presión se va a mantener constante. Para un gas ideal, por lo tanto, y en base al cambio de volumen y temperatura, tenemos que el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura final. ¿Qué significa? Que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Aumenta la temperatura, va a aumentar el volumen. ¿Qué ley es esa? La ley de Charles. Para la primera ley de la termodinámica, en el caso de un proceso isobárico, vamos a tener que el calor va a ser igual al cambio de la energía interna más el trabajo. ¿Qué significa esto? Que en un proceso isobárico, el calor siempre va a tener un valor, el cambio de energía interna también y el trabajo. Los gráficos para un proceso isobárico, como podemos ver en la imagen, cumplen las siguientes características. Número 1, la gráfica muestra una horizontal ya que la presión es constante. Como puede observar usted la gráfica, la presión no cambia. Desde el punto 1 al punto 2 se mantiene horizontal la gráfica, por lo tanto la presión es la misma. Número 2, el trabajo del área que se forma bajo esta figura. ¿Qué figura tenemos aquí? Un rectángulo. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual al área de un rectángulo, que sería alto por ancho. Por lo tanto, nos queda que el trabajo es igual a la presión por el cambio de volumen. Y cambio de volumen es volumen final menos volumen inicial. ¿Qué otra característica? La energía interna es diferente de cero y por lo tanto tenemos que la energía interna va a ser igual a el número de moles por la capacidad calorífica, volumen constante por el cambio de temperatura. También podemos calcular el calor a partir de otra fórmula que no sea la primera ley. Sí, tenemos que el calor es igual al número de moles por la capacidad calorífica a presión constante por el cambio de temperatura. Tomando en cuenta esto, vamos a resolver el siguiente ejemplo, el cual nos dice que el volumen de un gas aumenta de 0.12 metros cúbicos a 0.17 metros cúbicos bajo una presión constante de 2 atmósferas. ¿Cuánto trabajo se realiza? Si hay un incremento de 5.000 joules en la energía interna, ¿cuál es el intercambio de calor? Muy bien, tenemos, ¿verdad? La gráfica es un proceso isobárico, la presión es constante, tenemos los datos, volumen inicial, volumen final, presión de 2 atmósferas y la energía interna
que incrementa, que es de 5.000 joules. ¿Qué buscamos? El ejercicio nos pide el trabajo y nos pide el calor. Antes de iniciar a utilizar las ecuaciones para encontrar esos dos valores, nos damos cuenta que la presión está en atmósfera. Por lo tanto, lo primerito que vamos a hacer es hacer una conversión. En una atmósfera tenemos 101.300 pascales, por lo tanto convertimos esas dos atmósferas a pascales y nos da 102.600 pascales. Vamos ahora a utilizar la fórmula de trabajo para un proceso isobárico, la cual nos dice que el trabajo es igual a la presión por el cambio de volumen. Sustituimos valores y tenemos que el trabajo en un proceso isobárico, en este caso, para este gas es de 10.130 joules. ¿Nos piden algo más? Sí, el intercambio de calor, y partiendo de la primera ley de la termodinámica tenemos que el calor va a ser igual al cambio de energía interna más el trabajo. Tenemos estos valores, cambio de energía interna es 5.000 joules y el trabajo realizado es de 10.130 joules. Sumamos esos valores y tenemos que el intercambio de calor neto es de 15.130 joules. Muy bien, hemos terminado los ejercicios. ¿Qué aprendimos hoy? En primer lugar, un proceso isotérmico para un gas ideal es aquel donde la temperatura permanece constante. Número 2, su gráfica es una función inversa de presión versus volumen, como podemos observar en la imagen. Número 3, un proceso isobárico para un gas ideal es aquel donde su presión permanece constante y su gráfica es una línea horizontal, como se observa en la imagen. Muy bien. Y para que pongamos en práctica lo que hemos aprendido, les traigo primero una opción de selección única en el cual usted debe de leer lo que se le está pidiendo y en base a esta imagen va a relacionar los procesos. Esta imagen nos muestra 3 procesos, pero solo vamos a tomar en cuenta primero del punto A al punto B. Tenemos diferentes opciones. La opción A nos dice que es un proceso isobárico, la opción B, su presión cambia, la opción C, su volumen aumenta y la opción D, B y C son correctas. También, ¿verdad? Relacionamos del punto B al punto C, nos dan las opciones y en base a la gráfica vamos a ver cuál de esas opciones son correctas. Lo dejamos para que ustedes lo resuelvan, jóvenes. Y por último, vamos a aplicar también lo aprendido y vamos a realizar un ejercicio. Este ejercicio es idéntico al ejemplo número 2. Por lo tanto, lo único que debe usted hacer es guiarse del ejemplo 2 y va a encontrar estas respuestas. El trabajo le va a quedar de 14.182 joules y el calor neto de 18.182 joules. Muchas gracias, jóvenes. Les agradezco por su tiempo. Recuerden, te queremos estudiando. Muchas gracias.